Buen día tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos al canal de YouTube. Walter de la Cruz, no se les olvide darle me gusta, su like. Ojalá la campanita, piquen, puchene y vámonos con Tokio. Preguntas y respuestas. No, hidráulica, básicamente. O sea, pura agua. Gracias, buenos días. Isabel González de Grupo Imagen. Buenos días a todos, presidente. Pues saber cuál es la evaluación que tienen de los lamentables acontecimientos en Salvatierra, Guanajuato, en donde perdieron la vida hasta este momento 12 jóvenes, estaban en una posada. ¿Cuál era el perfil de estos jóvenes? Si se sabe el grupo criminal que atentó en contra de ellos y algunos indicios sobre cuál habría sido el móvil, presidente, pues sobre este multihomicidio, esta masacre. Todavía no tenemos toda la información. Esto lo lleva el gobierno de Guanajuato, la Fiscalía de Guanajuato. Es muy lamentable lo que sucedió, desde luego. Nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes, de los que perdieron la vida. Pues es un crimen atroz. Estaban en una posada y llegaron a asesinarlos. Eso es lo que se conoce hasta ahora, y aquí vamos a dar más información. Ya hay algunas hipótesis, pero no podemos adelantar nada todavía. ¿Les ha pedido el gobierno del estado algún tipo de colaboración, la fiscalía? No, pero pues es nuestra obligación ayudar en todo. Ellos tienen la investigación. Guanajuato requiere de un trato especial, lo hemos venido diciendo. Ya son varios casos así y es un problema, yo considero, estructural, de fondo, algo que se dejó crecer por distintas circunstancias, factores. Es de los estados, y no todo el estado de Guanajuato, sino esa franja con más consumo de droga en el país. ¿Cómo creció el consumo? Habría que analizarlo. Y cómo también se fue creando este comercio de droga, cómo se permitió tanto tiempo la operación de grupos del crimen organizado, qué relación de las organizaciones criminales con las autoridades, sus vínculos, los acuerdos y, sobre todo, cómo evitar que siga creciendo la violencia. ¿Esta línea de investigación del consumo de drogas estaría siendo contemplada en estos hechos? Sí, estamos trabajando en eso, pero es un asunto complejo porque no sucede en todo el país. Hay regiones en donde si existe más consumo de droga,
Son 3 estados. hay más violencia y más homicidios. Jalisco y Nuevo León. Y hay que ver por qué en Guanajuato aumentó el consumo, que no es lo mismo que en Jalisco. Ya ni hablemos de Oaxaca o de Yucatán. Incluso es más el consumo en esa zona de Guanajuato que en Michoacán o que en Sinaloa. Entonces es un fenómeno que hay que analizarlo y enfrentarlo, porque algo parecido, guardadas las proporciones, es lo que padecen en Estados Unidos, Cierto. donde se ha incrementado tanto el consumo que ahora es el principal problema de ese país vecino, hermano, porque por el consumo de fentanilo pierden la vida 100,000 jóvenes por año. ¿Qué es lo que lleva a ese consumo desaforado? ¿Qué está pasando? Eso es una crisis social y se tiene que atender así. Y no se ve que haya cambios, buscan siempre resolverlo con medidas coercitivas, cuando yo considero que es un problema social de desintegración de las familias, de abandono de los jóvenes, de falta de atención a los jóvenes, de soledad de los jóvenes que optan por la droga. Entonces, si hay más consumo y más violencia. Si les muestro lo del fin de semana, verán lo que pasa en homicidios. A ver, pon lo que vimos hoy, lo que vemos todos los días, pero los viernes vemos completo el fin de semana. Pero esto ya lleva tiempo. Estamos insistiendo. Mire. Sí, esto fue un día especial, ¿no? Pero de todas maneras, este es Guanajuato. 4 días. 13% del total de homicidios de un estado. Y ni siquiera, repito, todo el estado, sino es todo lo que tiene que ver con el corredor industrial. Entonces, esto es lo que nos ha llevado a plantear de que debe de haber un trato especial, y por eso también mi insistencia respetuosa en que se cambie al fiscal que lleva 13 años. Y tiene una fuerza política descomunal, tiene muchísima protección. Es como si él fuese el gobernador.
apoyado por grupos con mucha influencia. Pero no es posible ya. Bien, presidente, en otro tema, la semana pasada se dio a conocer y la hizo pública la renuncia del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Reyes Rodríguez. Esto se da prácticamente a 6 meses de las elecciones presidenciales y federales del 2024. Su evaluación, ¿cuál es el impacto de este tipo de No opino, ya saben hechos? también lo que desde hace algún tiempo sostengo, ¿no?, sobre los organismos electorales en el país, no de ahora, de tiempo atrás. No les tengo confianza. Es como a los del Poder Judicial. Hay excepciones no honrosas, no puedo generalizar. Sea quien encabece el Tribunal Electoral. Es que este Tribunal Electoral ha hecho cosas completamente antidemocráticas. Ellos lo saben. ¿Cómo voy a olvidar que hace 2, 3 años cancelaron 2 candidaturas sin tener elementos, por consigna? Se los voy a explicar, sobre todo para la gente. Salió un candidato de Guerrero y uno de Michoacán, de un partido. Todavía no eran candidatos, eran precandidatos, creo. Y de repente, como no los querían los opositores, los denunciaron de que estaban gastando más en sus precampañas, o que estaban gastando en su precampaña y no comprobaban. Estamos hablando, creo que de 30,000 pesos, 19,000 pesos. Así. Los precandidatos demostraron de que no estaban gastando nada, que por eso no comprobaban, porque no habían iniciado. Sin embargo, fueron acusados primero al INE. El Consejo del INE los sanciona y creo que plantea quitarles las precandidaturas, impedirles que participen. 2 candidatos, Guerrero y Michoacán. Y estos precandidatos y el partido que los postulaba acuden al Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral no les pide a los del INE que repongan el procedimiento y que no sean tan severos. El INE dice no, tenemos que ser
drásticos, porque también estaban metidos en el enjuague de las componendas. Y regresa todavía más enérgico el resolutivo para que les quiten las candidaturas. ¿Y qué hace el tribunal que primero había pedido que no fuese tan drástico el castigo o la resolución? Les quita la candidatura porque ya habían llegado a un acuerdo político arriba. ¿Dónde está el derecho? ¿Dónde está la legalidad? Entonces, yo no soy pues partidario de eso. No les creo. Ahora me acaban de sancionar los del INE, que ojalá se ventile, lo voy a ventilar aquí. Vamos a cumplir, Me están pidiendo que yo quite un discurso que di en Almoloya de Juárez hace como una semana, porque hablé de que había que votar no solo por el candidato a la presidencia o candidata a la presidencia, sino también por los legisladores, porque era muy importante tener mayoría en el Congreso, que si el presidente llegaba sin mayoría en el Congreso y si no se tenía mayoría calificada en el Congreso, no se podía llevar a cabo ninguna reforma constitucional, y que eran importantes las reformas constitucionales. ¿Se van a conformar con lo decidido por el INE? Bueno, dije eso y ya me sancionaron, que por qué, dice la resolución, llamé a votar por Morena, cuando no es cierto. Está como cuando me sancionaron porque dije algo de la señora, o no dije nada, pero manipularon de que yo estaba insultando a una posible precandidata, cuando no fue cierto. Resulta que manipularon mis palabras. Hasta creo que después les dio vergüenza y quitaron a quien hizo la manipulación, claro, como siempre, ¿no? El que paga los platos rotos es el de abajo, ¿no? A la consejera, que fue la que tramó todo, ahí está. ¿Se van a inconformar, presidente? Sobre esto último, sí, porque es mentira. Yo no hablé a favor de que votaran por un candidato o por un partido. No sé de dónde lo sacaron. ¿Mande? Sí. Sí. De todas maneras, ya vamos a quitar de mis redes ese discurso. Voy a cumplir. Antes de que se resuelva de manera definitiva por parte del tribunal. Antes, porque no quiero dar ningún pretexto, nada, pero sí quiero que revisen
si dije lo que ellos están sosteniendo como una infracción. Bien, presidente, acerca de este anuncio de la reforma al Poder Judicial, sobre todo para elegir por la vía del voto popular a los magistrados, ministros y jueces, tengo algunas dudas. Si nos puede ayudar a aclararlas. ¿Los ministros van a seguir en sus cargos 15 años? Esto sería una pregunta expresa, si lo contempla la iniciativa. ¿Cómo va a quedar conformado el Pleno con los ministros actuales? ¿Qué es lo que se está pensando? Cuando ocurrió la reforma que hizo el expresidente Zedillo, hubo algunos ministros, entre ellos Olga Sánchez Cordero, que entra en el 95 y terminó en el 2015. ¿Cómo se estaría pensando? ¿Una cuestión escalonada o no? ¿Qué pasaría con los actuales ministros? ¿Qué pasaría con los que se eligen? Y una cuestión de duda que tiene que ver constitucional. Si son electos por la vía, en caso de la vía del voto libre y secreto, magistrados, jueces y ministros a nivel federal, ¿qué pasaría con la cuestión del fuero? ¿Tendrían fuero? ¿No tendrían fuero? ¿Cómo se está pensando? Bueno, son cosas distintas, ¿no? Por un lado es la reforma para que sean electos los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros. Primero, recordar que así era antes, o hubo un tiempo en que se elegía. Juárez fue electo como ministro de la Corte y así se elegía incluso al procurador de justicia. Eran electos. En la Constitución del 57 se estableció eso. Creo que estaba desde la Constitución de 1824. Una elección indirecta, pero el pueblo elegía. Y eso se quitó. Entonces, para combatir la corrupción que impera en el Poder Judicial, considero que lo mejor es que el pueblo elija. Lo mejor es el método democrático, porque se consideran como una casta divina, una élite, y están completamente divorciados del pueblo. Pruebas todas. En los últimos 30, 40 años no han aprobado nada en favor del pueblo. Nada. Todo ha sido para favorecer a la oligarquía. Están al servicio de una minoría. Entonces, no es Suprema Corte de Justicia. No existe ahí como elemento central la justicia. Si acaso, y eso excepcionalmente, el derecho, pero la justicia no. Solamente que la justicia sea el dinero o el influyentismo. Pero lo vemos, ¿no? Sí, en un mes ya hablé de lo que hizo el señor ministro Lainez.
3 cosas. Esto para la gente. Una, recibiendo consigna, ¿no?, de sus jefes, estuvo ahí pendiente, haciendo guardia. Eso no pasa en otros casos, porque se iba a resolver un día a las 12 de la noche, concluía un término para el permiso del gobernador de Nuevo León y de su sustituto, para que el gobernador de Nuevo León participara como candidato. Y como a los del bloque conservador no les convenía, le hablaron al señor Lainez, al ministro, y ella estuvo en la noche me estaba platicando el gobernador de Nuevo León, ahora que fui ayer, antier, que ya estaba hasta dormido cuando lo levantaron. Acaba de resolver la corte a las 11 de la noche, 11:30. El señor Lainez, de que no procedía que él nombrara sustituto o que él dejara el gobierno de Nuevo León. ¿Cómo se interpreta eso? Pues que está actuando por consigna. 2, del señor Lainez. La verdad que no tengo nada contra él, o sea, no es nada personal. Es que él es el que me sirve en este caso para explicar toda la podredumbre que hay en el Poder Judicial. Hasta me cae bien el ministro Lainez en lo personal. Lo respeto. 2, tienen, como se sabe, sueldos elevadísimos los ministros, los magistrados, los jueces, ganan más que yo, violan la Constitución, porque en el artículo 127 de la Constitución se establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República. Ellos ganan en total como 700,000 pesos mensuales. Es un abuso. Y con actitudes leguleyas que no corresponden a autoridades del Poder Judicial, que deben de actuar no solo con apego a la ley y en defensa de la Constitución, sino con rectitud, con integridad, no como abogados marrulleros, ¿no? Pues le buscan y se amparan y además mantienen un fideicomiso, 2, de 20,000 millones de pesos. Casi todo ese dinero como respaldo para financiar sus sueldos elevadísimos y todas las prestaciones
para recibir atenciones y privilegios. ¿Qué pasa? Resuelve otro poder que le corresponde, el poder legislativo, que debían de cancelarse esos fideicomisos, uno de ellos de 15,000 millones, lo cancelan con mayoría de votos. Se llevan a cabo todas las sesiones, todo el procedimiento, va al Pleno, se aprueba que se cancelen. Incluso la presidenta de la Suprema Corte me manda una carta diciendo que van a destinar 15,000 millones de esos fideicomisos a apoyar a los damnificados de Acapulco. Porque aquí dije, bueno, ¿por qué no? Si no quieren regresarlo a la tesorería de la Federación, esos recursos, ¿por qué no llegamos a un acuerdo de que esos recursos se utilicen para apoyar a los damnificados de Acapulco? Y me dio muchísimo gusto porque creo que el mismo día emitió una carta. Sí, me envió una carta diciendo que está de acuerdo. Lo celebré, pero no sé si la presionaron, si ella sí tiene esas intenciones o tenía esas intenciones, o era demagogia. El caso es que a los 2 o 3 días un amparo y luego otro amparo, pero ya el colmo fue que el ministro Lainez resuelve que es improcedente lo que hizo el Poder Legislativo y deja sin efecto la cancelación de desaparecer el fideicomiso. O sea, juez y parte del Poder Judicial. 2. O sea, esto en un mes, 3. Se emite un decreto para evitar la venta de vapeadores, porque está demostrado, tenemos estudios que dañan muchísimo porque contienen sustancias cancerígenas, destruyen los pulmones, las vías respiratorias. Los vapeadores, engañando de que no afectan en nada, pero son tantos los intereses que están detrás que de repente el ministro Lainez deja sin efecto el decreto y resuelve que se afecta la libertad de comercio. Pone por encima de la salud lo mercantil. ¿Dónde está la justicia? Pero así muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo se evita de que el Poder Judicial
esté al servicio de los grupos de intereses del poder económico y que se pongan al servicio del pueblo. Por eso le pregunto si van a durar en su cargo 15 años igualmente en la próxima iniciativa. Estoy analizando con un grupo que le pedí que me ayudara a ver cómo planteamos lo de la reforma, porque tenemos que resolver la duración, la revocación de mandato, quién va también a vigilarlos, a supervisarlos, a fiscalizarlos, porque actualmente existe el Consejo de la Judicatura, que es como un florero, está ahí de adorno. Sí, los propios abogados dicen que es el Consejo de la Caricatura, ¿no? Hablan los propios abogados. Sí, entonces tiene que haber pues un tribunal al interior del Poder Judicial que vigile el cumplimiento de todos. ¿Sería idóneo que cambiara la actual conformación del Pleno? Es decir, que algunos ministros actuales de hoy no estuvieran en caso de aprobarse esta reforma. Yo soy porque no se elimine a nadie. ¿Que cumplan su tiempo? Sí, no. Que puedan participar en la elección. Ah, ok. O sea, se establecen las reglas y si están en funciones, sí, nada más que participen como candidatos y que la gente decida si quieren que continúe o no. No es quitarlos, pues, sino que sea el pueblo. ¿Entrarían también en la competencia, digamos? Claro, entran otros, sí, entran otros como candidatos y también los que están. Y el pueblo decide. Este grupo en el que usted se está apoyando. Lo mismo en el caso de jueces. Jueces, magistrados y ministros. Sí, para que no se vaya a pensar que solo son ministros. O sea, que también para que no manipulen a los jueces, es decir, ya les van a correr. No. Es que estaba si esa duda. Están haciendo un buen trabajo, si son gentes íntegras, profesionales, defensores de la justicia, ellos pueden ser candidatos. Bien. Y puede ser que continúen, pero la gente va a saber también de quienes nada más están para sacar resoluciones en favor de minorías, de la delincuencia, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco. Y entonces es saber qué has resuelto. Tenemos ahora el caso de los de Ayotzinapa, de los jóvenes de Ayotzinapa, que los andamos buscando y nos encontramos. Sí, lo que señalaba el jueves. Sí, de que los mismos defensores de esta organización Agustín Pro promovieron una solicitud para dejar en libertad a quienes habían participado, no todos, pero sí algunos que habían participado en la desaparición de los jóvenes, alegando de que habían sido torturados, y en efecto, algunos habían sido torturados, otros no. Y resulta que de repente
unos magistrados le dan al Ministerio Público 10 días de plazo para que demuestre con el protocolo de Estambul que habían sido torturados, porque si no lo demostraba, transcurrido el plazo de 10 días, quedaban en libertad. Y como no pudieron demostrar, porque nadie quiso hacer los estudios, y era desde luego un plan con maña, dejaron libres a 60 involucrados. Y todavía el PRO lo celebró, diciendo que era una sentencia histórica. Claro. Y luego se demuestra que a los que habían dejado en libertad, argumentando de que habían padecido de tortura, sí habían participado en la desaparición de los jóvenes. Y hay pruebas. Pero los del PRO y estas organizaciones de la llamada sociedad civil o no gubernamentales, defendiendo también a los jóvenes, o sea, con un doble discurso, una doble moral. Entonces estoy esperando que me responda el señor Patrón, que era el del PRO entonces y ahora es director de la Ibero en Puebla, del grupo de jesuitas. Él no es jesuita, es abogado, pero necesito que me den una explicación a esto. Además, le pido a los jesuitas que ojalá y nos ayuden en la investigación. Podrían haber incurrido en algún delito, ¿no, presidente?, al representar a las dos partes. Sí, pero independientemente, esto es un asunto no jurídico, sino moral, básicamente. ¿Cómo es posible que se haga esto? ¿Quién estuvieron detrás? Todo esto vinculado con el senador Emilio Álvarez y Casa, que fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y también de la Interamericana, que es de la OEA, que tiene intereses también muy vinculados a grupos de poder hegemónico de carácter internacional, que no nos ven a nosotros con buenos ojos. Entonces, vamos a conocer toda la verdad y tengo el compromiso, y lo voy a cumplir, de encontrar a los jóvenes. Presidente. Pero llegaron a una situación de control y de manipulación extrema que no permiten que los padres de los jóvenes hablen de manera directa con nosotros. Tiene que ser a través de los asesores o de los abogados.
Presidente, nada más finalmente de mi parte, disculpe el abuso. Me gustaría una evaluación en tanto legado histórico de personajes históricos del movimiento que usted lo ha acompañado hasta estos momentos, y también una evaluación desde la gestión y ejercicio de gobierno, de resultados y de desactivación de conflictos. Usted ha elogiado la labor de Rosa Isela, de todos los personajes que le han acompañado. También hay personajes históricos que tienen que ver con Paco Ignacio Taibo II, y también recuerdo a César Yáñez, actual subsecretario de Gobernación. Por eso le pedía el legado histórico, ¿no?, del movimiento que lo ha acompañado, y el ejercicio de gobierno, en el caso de César Yáñez. ¿Cuál sería su evaluación, el legado? ¿Dónde lo ve en esta consolidación, en esta segunda etapa de la consolidación de la 4T? ¿Lo ve en ejercicio de gobierno? ¿Lo ve dirigiendo Morena para seguir consolidando esto? ¿Dónde lo ve? Y muchas gracias. Pues han ayudado mucho todos. Acabo de hablar con Martí Batres y le pedí unos datos porque estoy escribiendo, ya terminé, estoy nada más revisando y ya le voy a parar porque si no, no termina uno nunca. O sea, siempre hay que andarle agregando cosas o quitando, y ya tengo que entregar el día 2 de enero el libro, que es mi último libro sobre política, y entonces estoy contando toda la historia de lo que fue nuestro proceso, y desde luego pues eso es un proceso en donde participaron millones de mexicanos. Ya algunos se nos adelantaron y muchos dirigentes de pueblos. Hablo, por ejemplo, en el libro de algo que ni se dieron cuenta nuestros adversarios. Como se dice coloquialmente, les metimos un gol. Teníamos un periódico que se llama Regeneración, como se llamaba el periódico de los Flores Magón, y llegamos a tirar 10 millones de ejemplares, y se distribuían casa por casa, pero nadie se daba cuenta. Los dueños de los medios convencionales, la llamada sociedad política, pues ellos andan en otra cosa, ¿no? Desayunan con políticos allá en los restaurantes de Polanco y ahora la Roma. Qué bueno, que hay muy buenos restaurantes ahí. Y no se daban cuenta, si además a nosotros no nos convenía que se dieran cuenta, ni Ilio Ortiz, ni Junco, ni los de la radio, ni los de la televisión. Y estábamos abajo. Y lo excepcional es que llegó a ser este periódico el más leído de México. El más leído de México, porque periódicamente hacíamos encuestas y le preguntábamos a la gente: ¿cómo te enteras de las noticias? Y salía Regeneración en primer lugar, porque no solo era tirar 10 millones de ejemplares cada 15 días, sino la distribución. Cualquiera puede hacer un periódico de 10 millones de ejemplares quincenales. El asunto es cómo lo distribuye.
cómo llega a las casas. Para eso requieres o se necesita de una organización social que ya teníamos. Entonces, en pueblos, en municipios, habían distribuidores voluntarios. Para transformar se requiere de la participación de los ciudadanos y se requiere de convicciones y se requiere de principios y de entusiasmo, ¿no? Entonces, habían miles que distribuían el periódico, que incluso ya en los pueblos los conocían y hasta les decían: ¿y cuándo sale? ¿Cuándo va a salir? Ya va a llegar. Y todavía están ahí esos personajes. Pues a esos mi respeto, mi admiración, mi afecto. Porque sin ellos, ¿cómo le hacíamos? ¿Cómo se evadía el acoso o cómo se rompe el cerco informativo que tenían los medios? Pues solo así. Y era un periódico de 6, 8 páginas. Tú fuiste director mucho tiempo, director fundador. ¿Cuántas páginas eran? 4 y a veces 8 cuando pongo. 4, 8. Ah, bien escrito. Nada de la jeringonza esa tecnocrática, ¿no? No le íbamos a poner resiliencia, ¿cómo se dice? Resiliencia. Pues, ¿qué es esto? No. Que siempre no los sabiondos, cuando van a escribirle al pueblo, dicen: bájale. No presumido, súbele, escribe bien, escribe bien castellano, no metas tecnicismos. Ustedes escuchan a un político tecnócrata y le aseguro que no le entienden nada. Nosotros, ¿qué quiso decir? Necesitan un traductor. Pero él se siente un gran orador parlamentario, experto, porque no les interesaba el pueblo y a nosotros sí. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces se escribía bien, textos cortos, imágenes, frases, y tenía un gran éxito. Bueno, todos ellos participaron, los miembros de los comités. Llegamos a tener miles de comités en los pueblos, y los dirigentes abnegados, de convicción, no mareados todavía, muchos, ahí están. Bueno, están en Acapulco ahora, allá, visitando casa por casa. Estoy hablando de los que ya podrían decir: quiero ser diputado, ya me toca a mí ser senador, presidente municipal. No, gente con convicción.
con mística. Por eso la transformación se logró. Y dirigentes muy buenos, y en todas las etapas. Ahora que estoy escribiendo el libro, hablo de, y no mal, sino sencillamente de cuando me acompañó en la dirección del PRD Amalia García, o cuando estuvo con nosotros Dante Delgado. Ni modo que los voy a borrar. El que fue secretario de Hacienda, Ursúa. Claro, hay quienes han aportado muchísimo. Es el caso de César Yáñez. Él estuvo conmigo muchísimo tiempo, solos los dos, recorriendo el país. Solo hay un periodista que estuvo a punto de conocer todos los municipios, nada más que no lo logró. Eleodoro de Cárdenas. Ese sí, son como 2.500 municipios, él fue como a 2.000. Pero no hay nadie más. Díganme qué político, qué periodista ha recorrido todos los municipios de México. No hay. Entonces, mucha gente. Martí Batres fue el primer presidente de Morena. Bueno, recuerdo en mi libro cómo me reconcilio con Alfonso Romo, que él había estado pues en contra de nosotros y yo también en contra de él cuando él fue a Proa, y él después en contra cuando lo del peligro para México y lo de Venezuela y todo esto. Había ayudado a Krill y luego nos reunimos y resultó un apoyo excepcional, porque no es poca cosa en épocas de oposición, en tiempos de oposición, que un empresario se adhiera. Ahora es distinto, pero en la oposición aclara que es la dirigente del movimiento ahora en la ciudad. La conocí en 1991. ¿Cuántos años tiene eso? 32. Sí, estaba joven. ¿Sí? Tiene una parte para el subsecretario en cuestión de la relación con las iglesias. Usted hablaba que gracias a que el Papa Francisco pues es un papa sí, de vanguardia, César Yáñez, bueno, tiene a su cargo la cuestión también religiosa, la desactivación de conflictos. Sí, pero no me meto tanto, es que ya llevo, sí, no quiero espantarlos, ¿no? Pero sí, ya llevo 900 cuartillas, porque decidí hacer un recuento, o sea, para refrescar la memoria,
porque un proceso de transformación no surge de la nada, así como no hay texto sin contexto, no es posible, ¿no?, que se lleve a cabo una transformación si no hay un pasado. Y por eso nosotros somos herederos de una lucha iniciada de tiempo atrás. Nosotros somos continuadores, ni siquiera consumadores, porque todavía es un proceso que está en marcha. Y somos, en mi caso, uno más de cientos de miles de millones y de muchos ciudadanos anónimos que no he alcanzado a conocer así en lo personal, porque fueron millones, son millones los que participan, que me gustaría abrazarlos a todos, ¿no?, agradecerles a todos. Claro que sin conocernos nos identificamos, eso sí, pero es muchísima gente. Cuando comenzó Morena, fíjense, eran 2 millones de militantes. Y yo dije que íbamos a ganar, y lo puedo probar. Lo dije un año antes, que íbamos a ganar con más de 30 millones de votos, y éramos 2 millones de militantes. Entonces, Morena es un instrumento de lucha, o cualquier partido, para que no me vayan a acusar de estar haciendo propaganda. Cualquier partido no es más que un instrumento de lucha al servicio de la sociedad. No hay ningún partido en el mundo que tenga militantes equivalentes a los votos que obtiene. Un partido puede tener 2 millones, 5 millones de militantes, pero en nuestro caso obtuvimos 31 millones. ¿Qué pasa entonces? Que hay muchísimos ciudadanos sin partido o de otros partidos que deciden en un momento determinado optar, en el caso de nosotros, por un cambio, por una transformación. Por eso también en su momento he dicho de que en este movimiento hay católicos, millones de católicos, y hay millones de evangélicos, y hay millones de otras religiones, y hay millones de no creyentes. Y tenemos que ser respetuosos con todos. Con todos. Pero sí, muchos han participado. Les voy a poner un caso, no lo voy a poner, porque lo voy a perjudicar si lo menciono. Pero periodistas, intelectuales, ¿de dónde surge Morena? Pues de una reunión con intelectuales. Yo hice la propuesta, pero muchos no saben que Morena es
Movimiento de Regeneración Nacional. Así es. Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Pero las siglas Movimiento Regeneración Nacional, ¿qué es? Morena. Pero para llegar a Movimiento de Regeneración Nacional hubo en casa de el finado Chema Pérez Gay un intelectual de primer orden, pero además un ser humano excepcional. ¿Cuánto me gustaría que vivieran muchos que ya se nos adelantaron por sus contribuciones, discusiones sobre el nombre? Me acuerdo que quien más defendió lo del Movimiento de Regeneración Nacional fue Hugo Gutiérrez Vega, poeta, también fallecido, queretano. Y si les cuento cosas. Entonces, mucha gente, muchos, incluso quienes ahora están distantes, ayudaron en su momento, después se cansaron, no les gustó, pensaron que iba a ser otra cosa y ya se hicieron a un lado, pero ayudaron. Para lograr la transformación en beneficio de todos. Por eso no hay que enojarse, ni mucho menos odiar. No. Además, ser de izquierda es tenerle amor al pueblo, no odiar. Con todo respeto, el problema que tienen los conservadores es que son muy autoritarios y como se creen superiores a todos, ven de menos y siempre andan así como enojados y se sienten superiores. Pero pues toco madera, yo ya no voy a ser conservador, no lo fui y ahora menos. Pero claro, cada quien es libre, ¿no?, de tener las ideas que más le convengan.